Se me había olvidado. Listo. Entonces, de nuevo, lo que les estaba diciendo, no sé hasta dónde alcanzaron a escuchar, pero lo que les estaba diciendo era importante siempre que estemos trabajando en Visual Studio Code, abrir es la carpeta, no abrir archivos por allí, sino la carpeta. Para eso, entonces, crean la carpeta o buscan la carpeta que vayan a usar, la van a arrastrar no al lado izquierdo. Si lo abren acá, le están diciendo que van a trabajar con varias carpetas y usualmente no es lo que queremos, sino que lo vamos a poner acá en el lado derecho o en el centro. ¿Listo? Cuando hacen eso, miren que la barra de abajo pasa de violeta a azul. ¿Listo? Eso es. ¿Sí? ¿Ahorita sí? Sí, profe, listo. ¿Listo? Ya. Entonces, ya tenemos Visual Studio Code abierto en la carpeta, nos damos cuenta porque abajo está la barra azul. Y ahorita sí podemos guardar ese archivo HTML. Usualmente la página principal debe llamarse index. Entonces lo voy a poner index.html. Y ahí creé mi primera página HTML. ¿Listo? Entonces simplemente index.html. Se debe llamar index porque, por ejemplo, miremos acá en Marksheet, si yo entro a la página principal, miren que acá dice simplemente marksheet.io, ¿cierto? Si yo le dijera /index.html, me va a cargar la misma página. ¿Sí? Lo único que está pasando es que cuando yo no le pongo nada, el servidor automáticamente va y busca el archivo que se llame index.html. ¿Listo? Entonces, por Ok, eso es ¿qué importante. significa index? Siempre me he preguntado eso, ¿qué significa index? Index significa índice. Índice es como, recuerden que las páginas inician, no como lo que tenemos ahorita, que digamos Facebook es una cosa enorme que uno se puede ir por muchísimos lados, sino como una especie de libro, pero en formato digital, donde yo puedo pasar entre páginas. ¿Vale? Entonces el index es el índice de ese sitio web, o de ese libro, por decir algo. ¿Ya? Entonces como si fuera la página de contenido, por eso se llama índice, como se llama en los libros. ¿Listo? Bueno, entonces, index.html. Y ya cuando tenemos ese index.html, podemos empezar a escribir código. ¿Listo? Bueno, eso es básicamente lo que dice acá. Entonces, pasemos a la siguiente. Espero que ustedes se hayan leído todo esto. Pero bueno, ahora sí, esta es la parte más importante. La sintaxis del HTML es de esas cosas que sí deben aprenderse de memoria, que la vamos a utilizar pues básicamente de aquí en adelante, todo el semestre, toda la vida, si siguen haciendo esto. ¿Listo? Bueno, estando acá ya en el index, vamos a empezar a escribir código, y todo el código HTML siempre va a tener estas mismas piezas. ¿Listo? Entonces, todo esto es una etiqueta HTML. ¿Listo? Recuerden que el HTML me sirve para etiquetar contenido. Entonces, digamos, yo tengo un texto y ese texto yo lo separo en diferentes partes. Yo digo, esta partecita del texto es el título, este siguiente es el subtítulo, lo que sigue ya es el contenido como tal, lo que sigue es un quote de algún autor. ¿Listo? Para eso me sirve el HTML, para etiquetar partecitas. Por ejemplo, vamos a escribir algo así. Simplemente vamos a iniciar una etiqueta P, que es con el símbolo menor que, luego el nombre de la etiqueta, siempre en minúscula, entonces por eso es P minúscula, y las etiquetas son como algunas palabras reservadas. No es que yo me pueda inventar aquí una etiqueta, no, imposible. Las etiquetas solo son estas etiquetas que ya existen. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es P. ¿Qué creen que puede significar P? Párrafo. Párrafo, o paragraph en inglés. Entonces, eso es la P. Entonces, yo utilizaría P cuando lo que quiera escribir aquí es un párrafo de contenido. ¿Listo?
simplemente. Es importante que utilicemos las etiquetas con un sentido. O sea, si lo que yo sé que voy a poner es un párrafo, pues debería usar la P y no algún otro. Listo, simplemente es eso. Entonces, menor que, P, mayor que. Listo, mayor que. Entonces, ahí abrí la etiqueta. La gran mayoría de las etiquetas de HTML se abren y se cierran. Entonces, si yo dejo solamente la P abierta, pues no estoy diciendo nada. Tengo que también cerrarla. Puedo dar un par de enter y la cierro. ¿Cómo se cierra una etiqueta? Menor que, P, mayor que, y la diferencia es que lleva un slash acá. ¿Listo? No sé si ahí está muy chiquito. Mejor así. Está bien. ¿Listo? Entonces, abro P y cierro P. ¿Listo? Lo que vaya a escribir dentro del párrafo, pues va dentro de la etiqueta. O sea, aquí. Digamos, si ustedes acá en Visual Studio escriben Loren, él les llena ahí el Loren Ipsum. Si no quieren que como que el texto siga y tengan este scroll horizontal, usualmente es súper maluco para programar, pueden darle Alt-Z. Entonces lo que va a hacer es, en vez de dejar que siga, simplemente quiebra la línea. ¿Listo? Básico. Abro la etiqueta, pongo el contenido, cierro la etiqueta. ¿Listo? Lo que les decía, la mayoría de etiquetas en HTML se abren y se cierran, no todas. Por ejemplo, las etiquetas que no se cierran son las etiquetas que no pueden tener un contenido como tal. O sea, este tiene un contenido, entonces tiene que abrirse y cerrarse, y dentro de esas dos, pues va el contenido. Pero hay etiquetas que no tienen contenido como este. Por ejemplo, una imagen. Las imágenes, uno escribe IMG, pero no hace esto. ¿Listo? Las imágenes no se abren ni se cierran porque dentro de la imagen yo no pongo nada. ¿Vale? La imagen solamente se abre. Hasta aquí estaría correcto. Lo que les recomiendo siempre es que la cierren ahí mismo. O sea, simplemente pongan un slash allí. ¿Listo? Entonces, abro y cierro en la misma línea la etiqueta. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Son pocas las que hacen esto. Por ejemplo, IMG, input, y hay una que se llama BR. ¿Listo? Estas son las más comunes. Hay un par más, pero estas son las que más van a utilizar que se cierren en la misma etiqueta. ¿Listo? Ya iremos viendo pues todas las etiquetas que existen. ¿Vale? Entonces hasta aquí, simplemente la etiqueta, que siempre es menor que, mayor que, y el nombre de la etiqueta, siempre en minúscula, y siempre recuerden que no se pueden inventar etiquetas. Las etiquetas son palabras reservadas, que ya existen. ¿Listo? P, IMG, input, BR. ¿Vale? Si ustedes se acuerdan qué significa pues la P, qué significa IMG, qué significa cada letra de estas, van a poder saber fácilmente cuándo la tienen que utilizar y cuándo no. ¿Listo? Por eso es importante que simplemente recuerden que P es de parágrafo o de párrafo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tienen las etiquetas? Entonces, bueno, esto es la misma cháchara que estamos hablando, y aquí ya entra algo muy importante, que son los atributos. ¿Listo? Los atributos son como información extra que yo le pongo a una etiqueta, pero que no es visible para el usuario. ¿Listo? Ah, bueno, importante. Acá estamos escribiendo HTML, pero ¿dónde vemos ese HTML? O sea, ¿cómo hacemos para comprobar que lo que estamos escribiendo sí está mostrando lo que queríamos que mostrara? Hay que abrir el profile index en Hay que en abrir el el navegador, index. ¿no? Ajá, ¿cómo haríamos eso? Hay clic derecho y usualmente no conozco Sí, pues se puede abrir. clic derecho Ajá, creo que Index. me está fallando el internet. De un momento me voy a conectar con un o cable. con el... De un momentico. Ok.
Nicolás y el Lambo. Se escapó. Listo, esperemos que ahí mejore. Entonces, ¿cómo lo abrimos? Depende de cómo lo tengan configurado. Lo pueden abrir de pronto simplemente con doble clic. ¿Listo? Por ejemplo, aquí si yo le doy doble clic, lo va a abrir. Ve, profe, y con el live server Listo. no, Entonces, no funcionó. claro, para allá iba. Lo pueden abrir con doble clic, pero no es una buena idea abrirlo con doble clic. ¿Por qué? Nunca se va a comportar de manera realista. No lo abran nunca así con doble clic. Es la más fácil, pero no es la correcta. La correcta es con el live server. ¿Qué tiene el live server? Básicamente dos cosas. La más importante es que se comporta como un servidor de verdad. O sea que lo que ustedes hagan en el live server, o más bien lo que vean en el live server, porque realmente en el live server no hacen nada como tal. Pero lo que vean usando live server va a ser muy parecido a lo que verían cuando suban la página. Mientras que lo que ustedes ven cuando le dan doble clic, sí, no tiene nada que ver. Entonces, ¿a qué voy? A que de pronto ustedes cuando le dan doble clic van a ver errores y las cosas no se van a ver como son. Cuando lo suben, resulta que se ven de una forma distinta. Con el live server no nos debería pasar esto. La otra simplemente es que el live server se va a recargar automáticamente cuando haya algún cambio. Es bastante útil. Entonces, supongo que ya lo han visto en otras materias, en algoritmos. Si no lo tienen instalado, simplemente se van acá a extensiones y buscan live server. Entonces es este de acá, el que es como un radarcito. ¿Listo? Lo instalan y cuando lo instalen, si ustedes tienen acá abierto un HTML, seguramente acá abajo les aparece live este no es. Este es live server. Profe, una pregunta. Sí. Yo he visto que eso tiene muchísimas extensiones, pero ¿cuál nos recomendaría usted? Como pues no para facilitarnos el trabajo, pero sí para dar una pequeña ayudita. Dos. Acá vamos a usar dos principalmente, que son live server. Y más adelante, cuando empecemos a usar SAS, vamos a usar lo que se llama Live SAS Compiler. No lo veo. A ver, aquí está. Live SAS Compiler. Esas son las que usamos en clase. ¿Qué uso yo aparte de esto? Una que me gusta muchísimo es, por ejemplo, Change Case. Que muchas veces, digamos, yo tengo este texto y quiero rápidamente pasarlo a Uppercase. Bueno, claro, eso lo hace Visual Studio ya automáticamente, pues, o sea, ya lo tiene incluido. Pero, por ejemplo, acá yo le digo Control-Shift-P. Con Control-Shift-P, recuerden que acceden acá como a la paleta de comandos y aquí encuentran todo lo que necesiten. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir Uppercase. Entonces me lo pasa todo a mayúsculas. O le puedo decir Snake Case. Me lo pasa todo a Snake Case, que es con guión bajo. O a Camel Case. Entonces me lo pasa todo a Camel Case, que es con la primera mayúscula. Listo. Entonces, esta es una que es súper útil para mí. ¿Qué más? File útil, simplemente me permite, sin necesidad de ir por acá y dar clic a las cosas, yo le puedo venir acá y decir File Rename, por decir algo. No sé si sea útil para ustedes, para mí es re útil. Git Lens, simplemente me da un montón de información sobre el repositorio. Ya, pero realmente no es que tenga nada así que uno diga que es magia. No. Esas son las que más utilizo. Bueno, sigamos entonces. Estábamos hablando de Live Server. Entonces ya instalé Live Server. Usualmente por acá aparece Live Server. Puede ser por este. Si aquí le pongo HTML. No, tampoco. Bueno. Ojalá a ustedes les aparezca por acá el botoncito, pero muchas veces no aparece como aquí. Cuando no aparece, ¿qué hacemos? Control-Shift-P. Recuerden que Control-Shift-P, de nuevo, ahí van a encontrar todo lo que pueda hacer Visual Studio Code. Entonces aquí podemos ver Live Server. Y el que necesitamos es Open with Live Server. ¿Listo? Pues ahí le doy Enter.
Y ahora me abrió la página. Miren que acá ya no dice desktop index.html. No sé si lo alcanzaron a notar ahorita. Lo voy a volver a abrir. Miren. Cuando lo abro como archivo, acá me muestra la ruta en mi computadora, ese archivo. O sea, C, users, no sé qué, desktop index.html. De nuevo, esto no se comporta como un servidor. Mientras que el live server sí lo hace como si fuera un servidor. Pues realmente es un servidor, solo que es un servidor de prueba. Entonces, esta es una IP local, pero igual es una IP, 2 puntos y un puerto, y la ruta, index.html. ¿Vale? Si yo le quitara el index.html, sigue funcionando, que era lo mismo que les mostraba acá en Marksheet. ¿Sí? Recuerden que el index, el servidor, pues lo va a buscar automáticamente. Entonces, por eso es importante que se llame index.html. ¿Listo? Fácil hasta acá, ¿cierto? Bueno, entonces aquí estamos viendo que el párrafo me lo está mostrando bien. ¿Qué más habíamos escrito? Una imagen, un input y un BR. Entonces, la imagen. Bueno. Aquí me está diciendo que no me va a poder recargar automáticamente porque no tengo una etiqueta body. No importa. Vamos a ignorar esto en este momento. Entonces yo le había dicho que también una imagen. No me muestra una imagen porque yo no le dije qué imagen quiero que me muestre. Mi gato está jodiendo con el cable. Entonces yo le dije una imagen, pero no le dije qué imagen. Por eso, pues no me muestra ninguna imagen. Le dije un input. El input sí me lo muestra. Aquí está. Y le dije un BR. ¿Saben qué es el BR? ¿Idea? Un salto de línea. ¿Por qué hay una etiqueta para salto de línea? ¿Por qué no simplemente le doy enter y ya? Porque si no lo lee el editor de código. Para él solamente estás organizando la cosa, pero él sí lo sigue leyendo de corrido. Ajá. Pero no es el editor. El editor sí los lee. Si el editor no los leyera, pues no los vería aquí. Y aquí sí los veo. El que no los lee es el navegador. Entonces, el editor sí los lee, ¿cierto? Pero lo que decís sí pasa, lo que pasa es en el navegador. Entonces miren que acá el navegador, así yo tenga varios enter, el navegador me muestra eso como una línea corrida. ¿Listo? Siempre HTML va a quitar todo eso y también va a quitar los espacios de más. Si yo aquí pongo varios espacios, HTML lo va a leer como un solo espacio. ¿Vale? Siempre va y limpia el archivo. Entonces, por eso es importante el BR. Entonces, si yo aquí le pongo BR y recargo, entonces ahí sí pone el salto de línea. ¿Listo? El BR solo lo debemos utilizar realmente para lo que es para romper una línea. ¿Listo? Nunca debemos usarlo para poner espacio entre cosas. O sea, aquí me está separando estas dos cosas pues con espacio, pero no es la forma en la que deberíamos usarlo. Solo deberíamos usarlo cuando necesitamos realmente romper una línea. ¿Listo? Para espaciar las cosas ya veremos algo mejor. ¿Listo? Bueno, ya... yo tengo una duda. Dale. O sea, pues yo no sé si usted sepa, pero o sea, ¿por qué el navegador no lee, o sea, no le da la facilidad al usuario de leer esos, digamos, esa forma como tiene organizado el usuario, digamos, un párrafo en el programa? O sea, porque la inclusión, sí, del BR para ese trabajo, en vez de facilitar como, pues eso. Ya. No sé a ciencia cierta, pero puedo imaginarme por qué. Y es simplemente porque cuando nosotros estamos haciendo código, nosotros usamos muchísimos espacios más. Puede parecer que los únicos espacios que él está quitando son esos que parecieran ser necesarios. O sea, son estos como este, o como cuando yo quisiera tener más de un espacio para separar palabras, pero realmente le está limpiando mucho más. Recuerden que, miren, voy a venirme acá a ver el código fuente de Marksheet. Y si él no quitara ningún espacio, ningún enter, lo que veríamos sería esta misma indentación
allá dentro de la renderización. Entonces imagínense, esto que está más a la derecha es porque está dentro de otras etiquetas. Es una forma visual para que el programador sepa que algo está dentro de otra cosa. Pero imagínense que eso mismo le apareciera acá. Entonces, todo esto está dentro, digamos, todo este contenido está dentro de este cuadro blanco. Entonces, imagínense que por estar dentro del cuadro blanco, todo estuviera hacia la derecha por los espacios que tiene. Ahora, aparte, estos están dentro de algún otro elemento. Entonces, ahora estaría más a la derecha porque tiene más espacios. Este está dentro de ese cuadrito negro que está dentro del cuadrito blanco. Entonces, todo se iría yendo más hacia la derecha por esos espacios. Entonces, por eso es importante que HTML llegue y linkee todo eso antes de mostrarlo. Ok, profe. Los espacios son como una forma, los espacios, los BRs, son una forma cruda de controlar, pues, dónde van las cosas. La mejor forma de controlar dónde van las cosas es ya utilizando CSS, pues, para decir, es que esto va a tener un espaciado hacia arriba de 10 píxeles, hacia abajo de otros 10 píxeles, y así. ¿Vale? Entonces, simplemente no es responsabilidad tampoco del HTML mover las cosas hacia el sitio en el que van. Eso es responsabilidad del CSS. ¿Listo? Hola. ¿Ven allí? Acá pareciera que se quedó pegado. Estamos. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, estábamos hablando ya de los atributos. Ya aquí pudimos comprobar que lo que estábamos haciendo se ve acá. Y ahora, ¿qué se me dice? Ah, lo tengo acá. Entonces, ahora sí, los atributos. Entonces, ¿qué es un atributo? Es información adicional que le ponemos a una etiqueta, pero pues no es visible para el usuario. Es meta información. ¿Saben qué significa meta en este caso? O sea, si yo digo que esto es meta información, ¿qué estoy queriendo decir? No sé. ¿Ni idea? Usan meta y no saben qué significa. Qué guay, me río. Ni idea. Bueno, cuando uno dice que algo es meta información, simplemente es información que describe otra cosa. Por ejemplo, digamos cuando ustedes van y toman una foto con su cámara, la foto en sí misma pues es lo que tomaron, son los píxeles, la información de luz, la cara de ustedes, ¿cierto? Pero también allí hay meta información, o sea, información que describe esa foto, aparte de la foto misma. Por ejemplo, la fecha y la hora en la que esa foto fue tomada. Si ustedes tienen el geotag, pues les dice exactamente en qué coordenadas geográficas fue tomada esa foto. El celular o la cámara, lo que sea, usualmente también les dice cuál fue el número F, la apertura con la que esa foto fue tomada, la velocidad del disparo. Todo eso es información que está relacionada con la foto, que describe la foto, pero no es la foto misma son los píxeles. ¿Vale? Entonces acá nos pasa lo mismo. Pues, si yo fuera a hacer un A, ¿saben cuál es el A? ¿Para qué me sirve la etiqueta A? Hipervínculo, Enlace. El A es un enlace, un hipervínculo. ¿Y qué significa la A? O sea, la P significa párrafo. ¿La A qué significa? ¿Ni idea? A significa anchor o ancla. Entonces es un ancla o un enlace a otro sitio. ¿Vale? Entonces yo tengo una A y puedo decir enlace a otro sitio. ¿Listo? Lo que está dentro de la etiqueta, el contenido, pues es el contenido mismo, o sea, es lo que el usuario ve. Si yo me vengo acá, lo que voy a ver es enlace a otro sitio. ¿Pero a qué sitio? ¿Ya? O sea, si yo le doy clic aquí, pues no está pasando nada porque yo le dije, listo, enlace a otro sitio, pero ¿a qué sitio? Si yo quiero enlazarlo, por ejemplo, a Marksheet, yo tengo que decirle a dónde lo voy a enlazar. Entonces, para eso utilizo un atributo, que de nuevo es una meta información. O sea, es algo que me va a describir el enlace, pero que no es visible para el usuario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago un atributo? Va siempre dentro
de la parte de la etiqueta que abre, o sea, acá, la de arriba, la primera, va dentro de los símbolos de menor que y mayor que, y va separado por espacios. Entonces, A, espacio, luego va el nombre del atributo. En este caso, mi atributo se llama href. Los atributos, igual que las etiquetas, son palabras reservadas, son cosas que ya existen, no es que nosotros nos podamos inventar. Más adelante vamos a ver que sí nos podemos inventar atributos para casos específicos, pero usualmente vamos a utilizar atributos que ya existen. Entonces, en este caso, cuando yo tengo un anchor y quiero decirle, pues, hacia dónde tiene que estar enlazado, lo hago con href. ¿Listo? El nombre del atributo, igual, y entre comillas, siempre vamos a usar comillas dobles, vamos a decir el enlace, pues, o la página a la que queremos que vaya. Entonces aquí ponemos, yo copié pues el enlace allá de Marksheet y lo pego acá. ¿Listo? Entonces, guardo, vengo acá y aquí ya se puso, se pone violeta de una porque ya lo visité y le puso el subrayado para que yo sepa que eso es un enlace. Entonces ahora si le doy clic, me manda para allá. ¿Listo? El usuario en algún sitio puede ver el marksheet.io. No es visible para el usuario aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es una meta información, es un atributo y el usuario no debería ver los atributos. El usuario lo único que ve es el contenido. Ya si yo quiero que el usuario sepa para dónde se va a ir, pues yo puedo poner adentro también el enlace. Pero yo estoy explícitamente diciéndole al usuario, listo, para acá es para donde te vas a ir. ¿Vale? Lo importante es que somos nosotros como programadores los que controlamos qué cosa es visible y qué cosa no es visible, pero igual es importante para que la página funcione como debe ser. ¿Sí? Entonces, ese concepto de meta información es importante en web, lo vamos a utilizar un montón. Entonces, recuerden, simplemente es información que describe algo, pero que no es la información como tal, no es lo visible, no es lo más importante, pero es importante para que funcione. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo mi etiqueta A. Esa etiqueta A tiene un contenido, que recuerden es lo que va entre la que abre y lo que cierra, y tiene unos atributos. En este caso solo tiene href. Me va a decir hacia dónde va. ¿Qué otros atributos conocen? Profe, pues los de estilo, por ejemplo. El atributo style. Sí, pues a veces como para cambiar el color y eso, no desde el CSS, sino desde ahí directamente. Sí, hay un atributo que se llama style, ¿cierto? Siempre que vamos a escribir un atributo, entonces se hace de la misma forma. Nombre del atributo, igual, y entre comillas, me pierden las comillas, ya. Entre comillas, el contenido de ese atributo. Entonces, por ejemplo, en style podríamos decir color red, por decir algo. ¿Listo? Entonces ahí me cambié el color a rojo. Bueno, dice, lo usamos cuando queremos cambiar algo de estilo, no desde el CSS. Bueno, resulta que eso es un sacrilegio en web. Eso no debería pasar nunca. ¿Listo? Las cosas tienen su responsabilidad. La responsabilidad del HTML es estructura y es contenido. La responsabilidad de CSS es poner estilos. Entonces, si estamos poniendo estilos en HTML, estamos haciendo algo mal. ¿Vale? Simplemente por orden y para separar las responsabilidades. Entonces, esto no es algo que debamos hacer. ¿Vale? Habrá unos casos muy específicos en los que toca y no hay de otra, pero por lo general no es algo que debamos hacer. ¿Listo? Vale. ¿Conocen otro atributo que se use con A? Source, el CSS, creo. Source es un atributo que se usa para las imágenes, por ejemplo. Entonces, la forma en la que yo le digo, ¿se acuerdan que aquí les dije? Estamos colocando una imagen, pero no vemos la imagen porque no le dijimos qué imagen quiero que muestre. Con source le diríamos cuál es la imagen que queremos que muestre. ¿Vale? Pero ese es de imagen o de video.
pero en A hay una muy común que es target. ¿No la conocen? Bueno, entonces aquí tenemos la etiqueta A con el atributo href, y lo que hace simplemente es que cuando le doy clic en la misma pestaña que tengo, me abre esa página. Ah, lo haré en otra página, sí, ya me acordé. Ajá, entonces vamos a usar otro atributo en esta misma etiqueta. Yo puedo poner todos los atributos que quiera en una misma etiqueta. ¿Cómo los separo? Simplemente con un espacio. ¿Vale? Espacio. Y el siguiente atributo, target. Igual y entre comillas. ¿Vale? Súper simple, pero es muy importante que se acuerden que es así y que se acuerden de los nombres, porque yo luego les voy a decir, listo, lo que tenéis que hacer aquí es poner una etiqueta que se llama tal, con tal atributo y tal valor del atributo. ¿Vale? Entonces, por eso hago tanto énfasis en esto. La etiqueta, este es el nombre del atributo, igual y entre comillas el valor del atributo. ¿Listo? Entonces, en target, lo más común, cuando uno no quiere navegar en la misma página, sino abrir una nueva pestaña, o sea, es un comportamiento muy común. Acá ponemos guión bajo blank. ¿Ya? Target, ¿qué significa target? Objetivo. El objetivo. Pues yo le estoy diciendo que el objetivo, pues, o la página, sí, como la pestaña que quiero que abra este enlace, ¿cuál es? Por defecto es la misma pestaña en la que yo estoy. O le puedo decir que quiero que lo abra en una pestaña blanca, o sea, en algo vacío, en algo que no existe. Entonces él tiene que crear la nueva pestaña. ¿Ya? Entonces, si recargo y le doy clic, ahora no me cerró esta, sino que me abrió una nueva pestaña. ¿Listo? Usualmente usamos target blank cuando hacemos referencias a otras páginas distintas, o sea, cuando la navegación no es la principal. Pero cuando la navegación es la principal, digamos, cuando el usuario llegó al final del artículo y queremos decirle, listo, seguí acá, entonces ahí no deberíamos usar target blank. Ahí simplemente lo dejamos así. ¿Vale? Listo. Básicamente, eso es, todo esto es la sintaxis HTML. Muy simple. No hay nada más. Bueno, están los comentarios, que es lo siguiente que estaba allí. ¿Cierto? Entonces, menor que, interrogación, exclamación, doble guión, y luego lo cierro con doble guión y mayor que. Y aquí puedo escribir todo lo que yo quiera. ¿Vale? Pero, de resto, esa es toda la sintaxis de HTML. Profe, Etiquetas que abren y cierran, etiquetas que se cierran solas, comentarios y atributos. profe, ¿Sí? ¿cómo hizo para hacerlo así automático el comentario? No lo hice automático. Simplemente, si ustedes en Visual Studio ponen menor que, él ahí ya les saca la lista de etiquetas. Y si ponen, o sea, miren, aquí puse signo de exclamación, 2 guiones, y ya él me completa el resto. Ah, ok. ¿Vale? Si hay una forma de hacerlos automáticos, y digamos, ustedes escriben algo, y si quieren comentar esto, es Alt-Shift-A. O simplemente si hacen Alt-Shift-A en cualquier sitio, ahí les pone el comentario. ¿Listo? No sé por qué está seleccionando ese. ¿Vale? Esta es toda la sintaxis que tenemos que aprender de HTML. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? No, Bueno. profe. Listo. Hasta aquí era lo que les había pedido la lectura, ¿cierto? Y les había pedido también que revisaran esta de acá, la anatomía de la URL, ¿cierto? ¿Lo revisaron? Sí. Y Sí. Sí, profe. esto también es bastante importante. Es que es relativamente, no, súper corta, mentiras. Todo está simplemente explicado acá. Para que la tengan ahí de referencia, porque la vamos a seguir utilizando igual durante todo el semestre, porque básicamente todo el semestre vamos a usar URLs. ¿Listo? Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo enlazar
una imagen o cómo hacer enlaces a otras páginas. Entonces aquí cobra muchísima importancia esta parte de las URLs. Entonces por eso lo vamos a revisar de una vez. ¿Listo? Entonces una URL básica se vería como esta de acá arriba, como el primer ejemplo. Pero una URL completa se puede terminar viendo como esta de acá abajo. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos esta marksheet.io, súper básica. ¿Vale? ¿Qué tenemos acá? El protocolo usualmente Chrome lo esconde, pero si le damos clic, aquí nos muestra protocolo, o sea, https, // luego el dominio. Este marksheet no tiene subdominio, pero podría tener subdominio como este, ¿cierto? ¿Han visto alguna vez subdominios? ¿Se acuerdan de alguna página que tenga subdominios? Yo sí, profe. Cuando uno abre el Gmail, o sea, pues yo me di cuenta ayer, Ajá. pues después de haber leído la lectura, pues que me metí a Gmail y vi ahí pues vi la URL, es https, pues, los dos slash mail, es slash o punto, creo que es mail punto Google y ahí sigue. Ajá. Entonces, pues yo creo que es un subdominio, ¿no? Pues que Es un obviamente el subdominio. Gmail. Exacto. Los subdominios son útiles para yo como agrupar varios sitios web. Entonces, por ejemplo, Google, obviamente es algo enorme y dentro de Google hay una cantidad de cosas. Gmail es solamente una de las cosas que hay dentro de Google. Pero dentro de Google también está, por ejemplo, docs.google.com, que te abre el docs, o sheets.google.com. Entonces, el subdominio es como un sitio web dentro de un grupo de sitios web de una misma empresa o algo así. También pasa un montón con ICESI, por ejemplo, no sé si han notado. ICESI, cuando uno abre ICESI, ¿cierto? Entonces es icesi.edu.co. El subdominio más común es www. www es un subdominio. Pero también, digamos, Moodle queda dentro de moodle.icesi, creo. Si abre algún día. O Banner, por ejemplo. Banner no queda, miren, Banner es banner.icesi.edu.co. Entonces, es una forma de decir, todo esto le pertenece a ICESI, y el dominio de ICESI pues es icesi.edu.co. Entonces, lo separan con subdominios. ¿Vale? Ahora, Moodle no está en un subdominio, Moodle está simplemente, como por decir algo, en una carpeta diferente. Entonces, icesi.edu.co/Moodle. ¿Vale? Son dos formas de separar las cosas. Acá o con subdominios. ¿Listo? Listo. Subdominio. Luego viene el dominio. Y luego el puerto. Por defecto, el puerto de la web es 80. 80 con HTTP y con HTTPS es 443, si no estoy mal. Por lo general, eso es invisible para el usuario. Es invisible cuando el puerto es el puerto por defecto. Cuando no es el puerto por defecto, ahí es visible. Por ejemplo, acá en el live server, por defecto él utiliza el puerto 5500, pero ese no es el puerto por defecto de la web, entonces por eso lo vemos acá. ¿Vale? Si yo entrara solamente a 127.0.0.1 y no le pongo puerto, por defecto él va a tomar el puerto 80. Y el puerto 80 no tiene nada en mi computador. Entonces, por eso no encuentra nada. Si yo quiero ver lo que me está mostrando el live server, tengo que ponerle el puerto que es 5500. ¿Listo? Entonces, usualmente es invisible, pero cuando nosotros estamos haciendo pruebas y cuando nosotros controlamos el servidor, ahí lo podemos hacer. Pues no es que lo hagamos visible, simplemente podemos utilizar el puerto que queramos, entonces ahí se vuelve visible. ¿Listo? Ese es el puerto. Luego viene la ruta como tal, o el path. ¿Listo? Entonces la ruta es lo que identifica un recurso dentro del sitio. Entonces, las rutas pueden ser, por ejemplo, un nombre de una página. ¿Listo? Como en este caso. O como en este caso de acá, cuando no hay ninguna ruta, lo que el servidor toma es la página por defecto. ¿Vale? En este caso, index.html. Por ejemplo, acá, pues la ruta es HTML syntax, o la otra que estamos viendo ahorita de la web.html.
¿Listo? Esa es la ruta. Luego viene el query. ¿Listo? Este lo vamos a utilizar mucho más adelante, pero el query simplemente es una forma de pasar variables entre el servidor y el cliente. ¿Listo? ¿Han visto queries alguna vez? Obviamente eso no es algo que uno tenga que estar viendo como usuario a toda hora, pero no sé si de pronto lo han notado. Profe, a mí Lo me parece que- que Ujú. los queries cuando uno busca algo, pero no digamos como imágenes de paticos, no, uno busca algo muy específico, ahí ya empieza a separarlo por los queries, o no, me parece. Orilla, búsqueda, ¿Cómo buscas, por ejemplo, en Google? ¿Te Sí, referís? sí, muy específico. No. O sea, por ejemplo, aquí acabo de buscar imágenes de paticos y no importa lo que sea que yo busque, igual queda en el query. No es que tenga que ser algo o poco específico o muy específico. Si yo hago una búsqueda, igual queda acá en el query. Miren que acá está. Subdominio www.dominiogoogle.com. La ruta es search y el query es todo lo que está después del signo de interrogación. Entonces, todo esto es el query. Y el query lo podemos separar en varias variables. Y miren que acá está. Entonces, el query es todo lo que está después del signo de interrogación. Y aquí hay dos variables. La primera variable es esta que se llama docID, igual, y un valor. Luego hay un ampersand, que es esta, la i que parece un 8. Eso separa variables dentro del query. Entonces luego hay otra, hl igual a en. ¿Listo? Acá podemos ver lo mismo. Está el signo de interrogación. ¿Sí ven? Voy a poner esto, esta misma ruta la voy a copiar a Visual Studio Code para que la veamos más grande. Miren, aquí la voy a separar. Entonces, todo esto es el query. Y dentro del query hay varias variables. Q es la primera variable. ¿Listo? Q igual a, y aquí está escrito lo que yo escribí en el buscador. Y luego hay un ampersand, miren. Q igual a imágenes. Dentro de una ruta no se pueden poner espacios, entonces por eso él lo reemplaza por un más. Entonces, imágenes de paticos. Luego hay un ampersand. Entonces recuerden, el ampersand es lo que separa variables dentro del query. Entonces, ampersand y hay otra variable. RLZ. ¿Qué significará eso? Ni idea. Pero es algo importante para Google, seguramente. Entonces, RLZ igual a y un valor. Luego hay un ampersand, otra variable. OQ. ¿Para qué será eso? Ni idea. Pero el hecho es que es otra variable. Luego hay otro ampersand y así. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en la que Google le pide, Google como el front, o sea, esto que yo tengo aquí, dice, es que este man lo que está buscando son imágenes de gatos. Entonces, el front, o sea, lo que el usuario está viendo, escribe algo y cuando da enter, el front le envía esa información al back, que es el servidor por allá omnipresente gigante de Google. Google en sus bases de datos hace la búsqueda y le devuelve al cliente el resultado. La comunicación donde le enviamos qué es lo que estamos buscando es el query. Es la forma en la que podemos enviar información del front al back. ¿Listo? Por eso les digo que más adelante lo vamos a usar. Todavía no, cuando ya empecemos a comunicarnos con el back. ¿Vale? ¿Tiene sentido? De nuevo, simplemente es para que lo tengan en cuenta, pero en este momento no es crítico que entiendan exactamente. De todas formas, es súper fácil. Miren que se parece un montón a los atributos. La única diferencia es que acá no van comillas. Pero el resto, nombre de atributo igual y el valor del atributo. ¿Sí? O nombre del parámetro igual y el valor del parámetro, más bien. ¿Listo? Y por último, está el fragmento, o uno también le conoce como el hash. ¿Listo? Que viene el numeral y algún valor. ¿Este lo han visto? ¿No? ¿Saben para qué se utiliza? Para poner un momento exacto del video. ¿Cómo? Para poner un momento exacto del video en este ejemplo.
O sea, en un Ah, momento sí. específico. Sí, en este ejemplo, sí, no, realmente ni siquiera lo había visto. Sí, en este ejemplo es una forma de decirle, quiero que sea en este tiempo específico. Porque, por ejemplo, en YouTube uno puede hacer eso, ¿cierto? Como decirle, compartir un video a alguien y quiero que sea en tal segundo específico. Entonces, por ejemplo, yo tengo un video por acá y yo le puedo decir share y miren que si yo le doy clic acá, miren que aquí está la URL y miren lo que él va a poner. Entonces, este en YouTube no es un hash, es un query. ¿Sí ven? Signo de interrogación, T, seguramente tiempo es igual a 1. O si yo le pongo otro número, pues será otro número. Profe, ¿Sí? desmiénteme una cosa. Yo tengo entendido que los queries son condiciones. ¿Es eso cierto? No son condiciones, son variables. Es simplemente una forma de pasar información. Es una variable. ¿Listo? Entonces, bueno, acá, entonces sí, está usando ese hash para eso. Usualmente uno para qué usa los hash. No usa los hash para dirigir una página a como a una sección específica. Por ejemplo, acá en Marksheet lo podemos ver. Si ven que en las páginas usualmente uno ve esto, sobre todo en Wikipedia o en alguna página de contenido largo, uno ve algún simbolito por acá como a la izquierda o a la derecha. ¿No lo han visto alguna vez? Como aquí este hash de aquí. ¿No? Miren acá la URL. Hasta aquí está. HTML syntax.html. Si yo le doy clic, por ejemplo, a where to write, miren lo que pasa acá arriba. Le voy a dar clic y miren que se le agregó el hash y eso, where to write HTML. Y la página se movió también. ¿Sí lo notaron? Le voy a dar clic acá a Attributes y miren de nuevo lo que pasa arriba y miren que la página se mueve. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Ustedes pueden compartir una ruta. Por ejemplo, abrir acá en incógnito esa misma ruta y la página abre arriba, normal. Esta es la ruta limpia, sin el hash. Pero, ¿qué pasa si lo que yo abro es la página con el hash? Entonces, va a cargar la página, pero no la pone arriba, sino la pone exactamente donde el hash le dice. Entonces, es una forma de compartir o de navegar entre páginas, pero a sitios específicos. ¿Listo? ¿Fácil? Sí. Bueno, recuerdan que les dije que toda esta explicación era porque vamos a enlazar una imagen. Entonces, otra cosa importante es que ustedes entiendan que hay dos tipos de rutas. Hay rutas absolutas y hay rutas relativas. ¿Sí? ¿Sabrían cuál es la diferencia entre una ruta absoluta y una relativa? ¿Ni idea? Por los nombres, uno diría que absoluta es una ruta que nunca va a cambiar su enlace, y una relativa es que dependiendo de la mande cambia cierto parámetro. Sí, más o menos. Una ruta, sí, una ruta relativa pues es relativa a algo, entonces podría cambiar dependiendo de ese algo. En cambio, una ruta absoluta pues siempre debería ser igual. ¿Sí? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque vamos a trabajar con ambos tipos de rutas. Entonces, simplemente, una ruta relativa para nosotros va a ser rutas de nuestro propio sitio web. Entonces, por ejemplo, si nuestro sitio fuera Marksheet, una ruta relativa es un enlace a una misma o a otra página de Marksheet. Por ejemplo, está acá. ¿Sí? Este botón me está enlazando a una página que está dentro del mismo sitio web, o sea, dentro del mismo Marksheet. Entonces, es una ruta relativa para Marksheet. ¿Sí?
o sea, simplemente navegar en el mismo sitio web o pedir recursos al mismo servidor. Por ejemplo, esta imagen seguramente está guardada en el servidor de Marksheet. Entonces, para acceder a esa imagen, va a utilizar una ruta relativa, que es lo que vamos a ver ya en un par de segundos. Pero, ¿cuándo no usamos una ruta relativa, sino una ruta absoluta? Simplemente, las relativas son para cosas dentro del mismo sitio web, pues las absolutas son para cosas fuera del sitio web. Entonces, por ejemplo, este de acá, miren que esto es un enlace a la página de Firefox. Entonces, si yo le doy clic, esto tiene que ser una ruta absoluta, porque tiene que decir, bueno, mozilla.org, no sé qué, Firefox. ¿Listo? Entonces, veamos un ejemplo en nuestra propia página. Entonces, para eso voy a crear otro archivo HTML. Entonces, ese otro archivo le voy a poner ejemplo.html. ¿Listo? Y aquí en ejemplo voy a crear un H1. ¿Listo? ¿Saben qué es un H1? Sí, profe, título. Pues sí, como el mayor nivel del tamaño de letra. Ajá, ¿y qué significa la H? Uy, ahí sí me corchó, profe. La H, header, ajá. La H es de header. Entonces, header 1 es como el header principal, header 2, pues es un poquito menos principal, el subheader, y así hay hasta el 6, pero uno usualmente utiliza hasta el 3 o el 4. El 5 y el 6 no son muy útiles. Entonces, bueno, H1, simplemente aquí puse un título, y a esta página le puse página de ejemplo. ¿Cómo haría para ver esta página de ejemplo? Voy a duplicar esta pestaña. Entonces, ¿cómo hago para ingresar a esa página acá? ¿Idea? Esta que se llama index simplemente es la ruta, pero esta que se llama ejemplo, entonces es /ejemplo.html. Entonces, ahí está, página de ejemplo. ¿Listo? Entonces voy a enlazar esas dos páginas. O sea, voy a poner un enlace, otro enlace que me lleve a esta página, y en esta voy a poner un enlace que me lleve a la anterior. ¿Cómo haría eso? Entonces acá tenemos que hacer un enlace. Entonces simplemente menor que a, y aquí vamos a poner el contenido. Digamos, ir a página de ejemplo. Recuerden, el contenido es lo que el usuario va a poder ver. ¿Cómo la enlazamos a la otra página? Acá vamos a poner href. ¿Cuál? ¿Listo? ¿Y cuál es la ruta? Entonces, aquí es donde está la diferencia entre rutas relativas y rutas absolutas. Cuando la página a la que voy a enlazar es de mi mismo sitio web, o sea, está bajo el mismo dominio, está en el mismo servidor, ¿qué pongo? Simplemente /ejemplo.html. ¿Listo? Hasta aquí ya debería funcionar, vamos a ver. Entonces tenemos ir a página de ejemplo. Le doy clic y miren que me llevó a la página de ejemplo. ¿Listo? Una ruta relativa. ¿Por qué relativa? Pues porque es relativa al sitio en el que estoy o a la página que estoy en este momento. Mientras que esta de acá, que es un enlace a otro sitio, es una ruta absoluta. Miren que aquí no es solamente el slash, aquí es todo, desde el protocolo. HTTPS, bla, 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 hasta el final. ¿Vale? Si yo aquí dejo solamente desde el slash, estoy volviendo una página, un enlace relativo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando yo le dé clic a este? ¿Qué va a pasar? Carga el otro sitio. ¿Carga el otro sitio? No. Ah, Yo la volví una página, un enlace relativo. ¿Qué significa eso? ¿El dónde va a buscar este /HTML syntax? Antes, en la Carpeta donde está. carpeta donde estás. en la carpeta donde estoy, y no existe. Entonces me aparece este error. Antes lo estaba buscando ¿en dónde? Ah, pues en marksheet.io. Porque es una ruta absoluta. Yo le estoy diciendo
de forma absoluta dónde tiene que ir a buscarlo. Pero si le digo de forma relativa, él va a empezar en la carpeta en la que estoy y en esa carpeta no existe. Entonces por eso no lo encuentra. ¿Listo? Entonces simplemente vamos a utilizar rutas relativas cuando estemos hablando de páginas de nuestro propio sitio web o de recursos de nuestro propio sitio web. Por ejemplo, imágenes, que es lo que vamos a hacer. Y vamos a utilizar absolutas cuando son cosas que están en otro sitio web. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. ¿Vale? ¿Tiene sentido? Absolutas van siempre desde el protocolo completas. Relativas van desde el primer slash. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a enlazar un gato a la página? Entonces, vamos por acá, descargamos esa imagen, y al descargar la imagen, la tenemos que poner en la carpeta donde está nuestro proyecto. La voy a poner acá. ¿Listo? Vamos a ver esa carpeta. Ahí está la imagen. No vamos a hacer esto que yo acabo de hacer aquí, pues de dejar la imagen allí. Tenemos que ser bastante organizados. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una carpeta para las imágenes. Por ejemplo, images. ¿Listo? Dentro de esa carpeta para las imágenes, ahí es donde vamos a poner la imagen del gato. ¿Listo? Ahora, en nuestra página, aquí donde tenemos esta imagen esperando hace rato, ahora la vamos a enlazar. O sea, le vamos a decir a esa etiqueta imagen que lo que queremos es que muestre ese archivo de imagen. ¿Cómo hacemos eso? RC. ¿Cómo? Con el source. Con el source, profe. Con el source. Ese source, ¿qué es? Con la ruta. La ruta, sí. Es la ruta, pero, De la carpeta. ajá, es la ruta, no de la carpeta, porque la carpeta, pues sería solo la carpeta. Es la ruta de la imagen que está dentro de la carpeta, ¿cierto? Sí. Y ese source es un atributo, simplemente. Entonces, como es un atributo, lo escribimos de la misma forma que esto de acá arriba. Entonces, img espacio src de source, comillas. ¿Listo? ¿Es una ruta relativa o es una ruta absoluta? Relativa, profe. Digo, Es relativa porque está en nuestro mismo sitio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la escribimos? Slash imágenes, ¿cierto? Images. Miren que aquí Visual Studio me va ayudando. Y gato romano. ¿Listo? Guardo. Y ahí está la imagen. Súper fácil, ¿cierto? Miren, esta imagen como está optimizada. Yo pensé que la imagen era más chiquita como está acá, pero miren que es enorme la imagen. Y no se ve muy pixelada. ¿Sí? ¿Vieron cuánto pesa? Como 50 kilobytes. Es una imagen bien optimizada para web. No es una imagen como la que ustedes toman con el celu o con una reflex, por ejemplo, que pesa como 20 megas. Este tipo de fotos jamás las pueden usar en una web. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. ¿Listo? Entonces simplemente esa es la diferencia entre rutas absolutas y rutas relativas. Profe, Dale. y hay páginas de internet o programas que nos permitan así como optimizar las imágenes, como de manera pues rápida y sencilla. Ah, sí. Sí, pues programas, obvio, hay un montón. Hay uno, no sé si han escuchado uno que se llama Photoshop. Pues profe, sí, Pero o sea, obviamente yo sí, creo que en pues, Photoshop es todo claro, es un maluco. Pues, o sea, viajado. yo intenté el otro día y es como todo maluco. Obvio, obvio. Photoshop pues no está hecho para eso. Hay un montón. Sobre todo cuando uno está haciendo web, uno lo que tiene es una carpeta llena de imágenes y todas tenés que optimizarlas. En Photoshop uno puede hacer un... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero es como una especie de programación que te hace eso automáticamente. Yo uso uno que se llama... Hace rato no lo uso. ¿Cómo es que se llama? Uy, no me acuerdo cómo es que se llama.
Bueno, busquemos batch, image, bueno, por decir algo. Este no. Está. Ni idea. Pillemos todo esto a ver qué hace. Bueno, miren, aquí hay un servicio en línea. Seguramente ponen unas imágenes y él se las optimiza. Esto es lo mismo. Tengo que buscar bien el nombre porque hace rato que no hago este tipo de cosas. Y les paso el programita que yo uso. ¿Listo? Se los quedo debiendo. Pero sí hay programas pues que obviamente están ya hechos para simplemente optimizar en gran cantidad. Y listo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Fácil hasta ahora, ¿cierto? ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, todo bien. Sí, profe, sí. Sí. Bueno, entonces, listo. Hoy sí nos rindió. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio. Simplemente es que ustedes hagan una página web muy sencillita, así como esta que estábamos armando acá horrible. ¿Listo? Listo, profe. Ok, ¿qué tiene que Listo. tener? Ya, es que estaba buscando acá. Listo. No, entonces simplemente es una página. Bueno, voy a escribir acá. Entonces, crear una página de contenido simple con un párrafo, 5 enlaces. De estos 5 enlaces son 2 relativos, 3 absolutos. O sea, 2 relativos, ¿qué quiere decir? Simplemente que enlazan a otras páginas súper simples como esta acá. ¿Listo? A Listo. otras páginas propias. Y 3 absolutos a sitios web distintos. ¿Listo? Aparte de eso, las imágenes. Listo. Aparte de eso, ¿qué deben usar? Dentro del párrafo deben usar las etiquetas. Usar etiquetas strong, m, r, ¿cuál es la otra? U. ¿Listo? ¿Eso es? Profe, la de U, ¿qué es lo que hace? Esa me olvida. Ajá. Ahí les toca buscar. Ah, vale, vale, profe. ¿Listo? Tenemos media hora. Esto lo pueden hacer en 5 minutos y medio. Entonces, sé que está súper simple. Si les parece que está muy aburrido el ejercicio, vamos con paciencia, ¿vale? Simplemente para que nos vayamos acostumbrando a todo esto. ¿Listo? Recuerden que los enlaces absolutos, los que se van a otras páginas, por lo general deberían ir con target blank. Los que son relativos, o sea, enlaces a la misma página, deberían estar sin el target blank, simplemente el comportamiento por defecto. ¿Listo? Entonces, eso Listo. es. Por favor, háganlo con el live server y van viendo ahí el resultado. Me van preguntando cualquier cosa. ¿Listo? Profe, qué pena. Las que son absolutas son las que llevan el target blank, ¿cierto? Sí. No necesariamente, pero por lo general sí. El target blank lo que hace es abrirme otra pestaña. Y por lo general, uno abre otra pestaña cuando manda un enlace a un sitio diferente. ¿Sí? Pero pues depende de qué es lo que yo quiera. Voy a poner esto acá.